No, no, abuela, es que me mandaste de más. Sí, sí, de más. Entonces necesito poder regresarte porque no quiero que te quedes sin nada tú allá. No, no, es que necesito no, el número de la cuenta mía yo me lo sé, yo necesito saber el número de la cuenta tuya. ¿Por qué? Porque yo necesito saber la dirección a la cual voy a enviar el resultado de mi operación. Pero para entender cómo funcionan las direcciones en la computadora, necesitamos entender un poco cómo funciona la computadora. Ya hemos hablado de que el CPU es una máquina von Neumann dentro de una máquina von Neumann que contiene dentro una máquina von Neumann, pero estamos viendo cómo son las conexiones con el resto de la máquina. Por supuesto, se conecta a la RAM a través de el bus. La RAM normalmente se pinta así. Una grilla se llama esto. Es como una tabla, pero las celdas son pequeñas y cada celda tiene un pequeño espacio en el cual yo puedo colocar información. Y por supuesto tengo aquí todos los módulos de entrada y salida. Nuevamente, el disco duro es entrada y salida. Para el CPU es algo que no es yo. La impresora es entrada y salida, un USB es entrada y salida, el internet es entrada y salida. Entonces todos esos módulos se tratan de la misma manera a través del bus. Entonces el CPU tiene unos registros especiales para decir qué es lo que él va a enviar a entrada y salida, y otros registros especiales para colocar lo que va a enviar a el RAM. Y nuevamente hablaremos de esto en más detalle, pero el CPU básicamente lo que tiene son registros, espacios para colocar datos, y luego una instrucción da una orden. Esos registros son leídos o escritos o transferidos a posiblemente otro registro o a la RAM. Hay tres formas de dar una dirección. La primera es dando tres direcciones. A igual a B más C. Clásico de algoritmos 1 o los cursos de programar. Entonces, A es una dirección en la RAM en donde yo voy a almacenar el resultado. B es otra dirección en la RAM donde está el primer operando, y C es la tercera dirección en la RAM donde está el otro operando. Entonces, ¿y cuál es la operación? La operación es suma, y simplemente guardo el resultado en A. Es decir, es un tipo de instrucción donde yo doy por hecho que voy a tener que guardar el resultado en alguna otra parte. Sin embargo, esto no se usa porque estas instrucciones son extremadamente largas. Para transferir toda la instrucción se requieren muchos bytes. Suponiendo que cada dirección sea un byte, vas a necesitar mínimo un byte para cada dirección y un byte para la instrucción. En ese espacio podrías bien haber transferido el valor como tal, o podrías haber transferido una instrucción más compleja. Entonces, sencillamente hay mejores formas de usar el string de bytes que está siendo enviado a través del bus. Nuevamente, cada byte es información, entonces no queremos enviar información innecesaria. Si una dirección tiene 3 bytes, estamos hablando de una cadena de unos 12 bytes. Si una dirección tú tienes 5 bytes, estamos hablando de 20 bytes. Entonces, nuevamente, no quiero tener que mandar tanta información, quiero poder mandar menos. Entonces, al eliminar una de las direcciones, logro hacer eso. Pero si la suma es complicada, si la operación es complicada, es probable que no la pueda guardar inmediatamente en A. Tal vez tenga que tener un registro adicional para almacenar el resultado. Y por supuesto, ya que estamos eliminando direcciones, podemos dejar una sola dirección, ¿no? Entonces yo digo, no, o sea, eso es lo que ocurre con las calculadoras. En la calculadora yo puedo almacenar información con el botón Memory In.
y luego puedo leer esa información pidiendo memory out, pero si ya tengo una operación en curso, entonces él me la va a sumar. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, no sé, la raíz cuadrada de 2, que es 1, 1, 4, etcétera, es un número irracional, y se lo puedo sumar a pi. Entonces yo puedo decirle, digamos que la calculadora no tiene pi, entonces tengo que usar una aproximación como 22 sobre 7. Entonces guardo mi raíz de 2 en memory in, hago mi 22 sobre 7. Wow, nunca lo había hecho, es bastante cercana. Y entonces ahora le digo más memory out igual, y acabo de hacer una suma con una sola dirección, la dirección de memoria, y la calculadora puede tener varias posiciones de memoria. Entonces sí puedo yo decir que escogí una de esas direcciones para este ejemplo. Y ya que estamos reduciendo, podemos llegar a 0 direcciones. En ese caso, por el simple hecho yo de decir súmalo, la computadora ya sabe qué es lo que tiene que sumar. Entonces esto es lo que ocurre cuando hay unos registros dedicados a la suma. Entonces yo tengo otras instrucciones que son enviarle los datos a esos registros, y después le digo súmalos. Entonces él ya sabe cuáles son los que tiene que sumar. Yo no tengo que preguntar cuál pila, es obvio. ¿En qué parte de la pila? Obviamente lo voy a poner encima. Entonces no necesito direcciones para eso. Entonces este tipo de instrucciones son mucho más sencillas, mucho más cortas. Y igualmente tenemos una discusión similar a la de RISC contra CISC, que es cuántas direcciones debo yo tener. En este caso no me refiero a cuántas direcciones debo tener en la RAM, sino en el CPU. Entonces, es decir, cuántos registros debo tener. Es útil tener muchos registros. Hace un tiempo pensábamos que sí, entonces hablaba mucho de eso, pero llegó un momento en el que sencillamente no era aprovechable tener más y más registros en el CPU. Entonces, la discusión es, yo debería tener más registros o menos. Aquí tenemos algunas ventajas de tener muchos registros, aquí tenemos algunas ventajas de tener pocos registros. Pero no hay una ventaja clara de ninguna de las dos maneras, pero veremos en más detalle qué son las direcciones y cómo se operan en la próxima clase.